poder que está en ti me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Oremos, Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Fluye con tu presencia. Háblanos y trae revelación de tu palabra para que podamos enderezar lo torcido, para que podamos dejar lo pecaminoso, lo desagradable delante de tus ojos, Señor. Ámanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito, y es bien sabido por todos que muy pronto nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, y que los muertos en Cristo, según dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente. Eso es verdad, eso lo dice la Escritura, pero también dice la Escritura que vendrá un tiempo de angustia, de tribulación, vendrá un tiempo donde los seres humanos que hayan quedado, que no hayan ido en el rapto de la iglesia, entonces desearán la muerte, pero la muerte habrá huido y no podrán morir, sino que serán perseguidos, serán sufridos, serán torturados. Pero aparte de todo esto, mis hermanos, lo que estamos viviendo en este tiempo es tiempo lleno de pecado, lleno de maldad. Hay crimen todos los días, hay ajustes de cuenta, hay robos, hay drogadicción, hay un sinnúmero de pecado, que ya ese pecado ha llegado a la misma presencia de Dios, como sucedió cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Era tanto el pecado de esas ciudades pecaminosas que el pecado llegó a la presencia de Dios, y entonces Dios decidió destruir a esas ciudades llenas de pecado. Y entonces Dios habla con Abraham y le dice a Abraham lo que él va a hacer con esas ciudades. Pero Abraham recuerda entonces que en esas ciudades vive su sobrino Lot con su esposa y sus hijas, y empieza Abraham a interceder delante de Dios para que Dios no destruya esas ciudades llenas de pecado. Mis hermanos, y esa intercesión, ese clamor de Abraham es lo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros y todos aquellos que han creído que Jesucristo es el Señor y que solamente en Él hay salvación y vida eterna, es lo que debemos de estar haciendo, intercediendo y no vendiéndonos, no prestándonos al pecado, no dándonos a la maldad, sino que enderezando lo torcido para que el Señor encuentre una multitud de hombres y mujeres dispuestos a adorarle y a glorificarle, para que luego podamos ser incluidos en el rango de la iglesia. Pero la maldad está a la vuelta de la esquina, y muchas personas se están entregando a la maldad. El texto que hemos leído en Ezequiel capítulo 22, en el versículo 30, nos dice que Dios buscó por toda la tierra a un hombre. Escuchen bien cuánta maldad había en ese momento, que Dios buscó por toda la tierra a uno, solamente a uno, para que se pusiese en medio de la brecha, para ser vallado a favor de la tierra, para que Dios no la destruyera. ¿Y saben cuál fue el resultado de esa búsqueda de Dios? Me parece estar viendo al Espíritu Santo, me parece estar viendo a Dios recorriendo por toda la tierra, por todas las naciones, por pueblos, por ciudades, en hogares, en congregaciones, buscando a un hombre, solo a uno. Él necesitaba uno que se pusiera en medio de la brecha para ser vallado. ¿Y saben cuál fue el resultado? No lo encontró. Y mi pregunta para cada uno de ustedes y los que nos están viendo por la internet: ¿será que Dios encuentre en este tiempo un hombre o una mujer que se ponga a interceder, que se ponga a orar a favor de toda la tierra para que no sea destruida? ¿Será que Dios no lo va a encontrar de nuevo? ¿Será que no hay un hombre o una mujer de oración
oración, de intercesión, de ayuno, de búsqueda de Dios. La iglesia de Jesucristo necesita volver otra vez a sus raíces, y es como la iglesia primitiva ya en los comienzos, después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, una iglesia entregada al ayuno, a la oración, a la palabra de Dios, a la comunión unos con otros. Pero ¿será que no encuentra el Señor? Vamos a cambiar el texto un poquito, y en vez de decir lo que dice en Ezequiel 22:30, que buscó un hombre, que hoy Dios pudiera decir, y busqué por toda la tierra una iglesia que se pusiese en medio de la brecha para ser vallado a favor de Costa Rica, a favor de Latinoamérica, a favor de Europa, a favor de Asia, a favor de todas las naciones. Pero no encontré una iglesia. Esto sería lamentable, esto sería triste. Una iglesia que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Nos encontramos tan afanados y tan turbados que no nos queda tiempo para la oración, no nos queda tiempo para la búsqueda de Dios. Y cuando no nos queda tiempo para la oración y no nos queda tiempo para la búsqueda de Dios, el resultado es que nos alejamos de Dios, y entonces vamos aceptando poco a poco lo malo y lo pecaminoso, aceptando todo aquello que no agrada a Dios. Pero hoy es un día de reflexionar. Hoy es un día de que hagamos un alto en nuestro camino y reflexionemos. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Usted, hermano y amigo que nos ve por la internet, ¿cómo estamos delante del Señor? Si en este momento Jesús decidiera llamarte a cuentas o venir por la iglesia, ¿cómo estamos? ¿Encontrará a alguien que esté buscándole? Hay cosas definitivamente que no andan bien. Y vayamos al texto de Ezequiel capítulo 22, en el versículo 1. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Aquí hace Dios un llamado al profeta y le dice: ¿no te estás dando cuenta de lo que está sucediendo en la ciudad, de lo que está haciendo Jerusalén, lo que está haciendo Judá, de lo que está haciendo el reino de Samaria? ¿No te das cuenta de lo que está ocurriendo? ¿Cuántas veces ignoramos o nos hacemos los desentendidos de lo que está ocurriendo? Pero hoy el Señor nos dice en la palabra del Señor, 1 de Pedro 1:16: sed pues santos, porque yo soy santo. Pero ya no se habla de la santidad, muy poco se habla de la santidad, porque nos hemos avenido a las cosas del mundo, a las corrientes del mundo, a las modas, a los pensamientos del mundo, que están totalmente divorciados con Dios y con su palabra. Y nos hemos avenido a todo esto, que ya no pensamos y ya no se predica de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Dios le dice al profeta Ezequiel: ¿no vas a juzgar el pecado de esta ciudad? ¿No estás viendo lo que están haciendo? Son derramadores de sangre. Y le mostrarás todas sus abominaciones. Predicadores, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, líderes, iglesia en general. Dios nos ha puesto para que nosotros les señalemos el pecado al pecador. Que quizás ellos quieran volverse de su mal camino y buscar el camino del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué estamos haciendo? Nos
estamos haciendo ya los conformistas. Ya no se puede resolver esto, el crimen, como dije, la maldad y todo esto ya para nosotros es cosa común y corriente y sabemos que seguirá sucediendo, pero no vamos a hacer nada. Es tiempo de escuchar lo que Dios nos está hablando. Versículo 3: dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones, en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti, las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. ¿Saben qué? Israel, tanto el reino del norte, Samaria, como el reino del sur, se contaminaron con las naciones paganas. Empezaron a hacer todas sus prácticas. Y vamos a Ezequiel, en el capítulo 21, ahí nos narra acerca de la maldad de las naciones paganas, lo que hacían esas naciones. Dice en el capítulo 21, versículo 19 al 23: tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, y pon una señal al comienzo de cada camino, que indique la ciudad a dónde va. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. Escuchen bien esto que sigue: al principio de los dos caminos, para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos y miró el hígado. ¿Qué quiere decir cuando dice que miró el hígado? Mataban los animales, estas naciones paganas, y le sacaban el hígado, y sus agoreros, sus adivinos, sus brujos examinaban el hígado y supuestamente por medio del hígado le decían al rey lo que iba a suceder, qué debía de hacer. Y entonces Israel está copiando la maldad, está copiando el pecado, está copiando la mentira, está usando aún a sus mismos líderes religiosos, líderes espirituales, para confundir al pueblo, que es lo que nos habla en el capítulo 22 de Ezequiel. Vamos otra vez a Ezequiel 22, donde versículo 25, vamos a ver, versículo 25 al versículo 28, leamos. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre el inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, dice que se multiplicaron las viudas. ¿Por qué se multiplicaron las viudas? Porque no había una dirección espiritual, no había una dirección de los líderes, y entonces los hombres estaban muriendo, siendo asesinados por los invasores y por el mismo pecado. Entonces se habían multiplicado las viudas, y además de esto, los príncipes, los sacerdotes,
y todos los que estaban en un nivel espiritual que debían de conducir al pueblo, a Dios, a su palabra, por el camino recto, se habían ensuciado, se habían contaminado, estaban en el pecado, consintiendo toda clase de maldad, consintiendo todo aquello que le desagradaba a Dios y que aún hoy le desagrada a Dios. Los profetas decían mentiras, diciéndole al pueblo todo está bien. Cuando la iglesia de hoy día se mete todo esto en las cosas del mundo y no reflexiona y no medita en qué es lo que está haciendo, estamos entonces cayendo en una decadencia espiritual terrible, que solamente nos va a quedar una red de expectación de azufre y fuego, porque la iglesia del Señor no debe de prestarse a la maldad, la iglesia del Señor no debe de prestarse al pecado. Pero imagínense cómo estaba la nación entera si sus líderes y aún los profetas y los sacerdotes estaban contaminados y estaban dándose al engaño, a la mentira, al adulterio, a la maldad, a la adivinación inclusive. ¿Qué se podía esperar entonces de la nación? Y por eso es que dice en el versículo 30 de Ezequiel 22, busqué por toda la tierra, Dios recorriendo toda la tierra, de norte a sur, de oriente a occidente, recorriendo la tierra y buscando. Me imagino que Dios, como con una lupa, buscando minuciosamente a ver dónde estaba ese hombre o dónde estaba esa mujer, que se pusiera a hacer un vallado: Señor, aquí estoy intercediendo por esta ciudad, intercediendo por esta nación. ¿Y saben qué sería el resultado si Dios hubiera encontrado a ese hombre? No hubiera habido destrucción, no hubiera habido invasión, no hubieran sido llevados en esclavitud, porque se encontró un hombre intercediendo, al igual que intercedió Abraham por Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió para que su sobrino, su familia no fuera destruida. Fue tanta la intercesión que llegó un momento que ya no podía seguir intercediendo porque se le agotaron los recursos. Mas sin embargo, Dios libró a su familia de ser destruidos. Destruyó sí a Sodoma y a Gomorra, pero Lot y su familia no fueron destruidos. Su familia está delante de ti. Tú tienes una responsabilidad con tu familia, y no sé si estás usando el argumento de la oración, del ayuno, de la intercesión. No sé si estás usando tus rodillas para interceder por tu familia, y muchas veces estamos pensando: yo estoy salvo, y olvidamos la familia. Pero ¿qué si de repente nosotros también hemos caído en la maldad y no nos estamos dando cuenta? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás buscando al perdido? ¿Estás buscando al pecador? ¿Estás corrigiendo en tu casa? ¿Estás permitiendo el pecado en tu casa? Muchas veces decimos: no, Dios va a tratar con él, con ella. Hijos que se rebelan, que pecan en casa, cónyuges pecando en casa. Y algunos dirán: bueno, yo peco, pero no lo hago en la casa. No, es que estamos consintiendo, sabiendo. Los profetas y los líderes religiosos, los sacerdotes, sabían de la maldad del pueblo de Dios y no hacían nada. También se unieron a la maldad. No nos unamos. Levantémonos en esta hora y digámosle: Señor, aquí estoy haciendo vallado. Voy a interceder por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestra iglesia. Vamos a interceder de tal manera que va a venir una muchedumbre de gente, de hombres y mujeres arrepentidos a la presencia del Señor, entregándose entregando su corazón al Señor, arrepintiéndose, orando, clamando al Señor por salvación, por sí mismo y por su familia. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Estamos conformistas, estamos ignorando lo que viene, lo que se avecina. En Mateo capítulo 24 nos narra de lo que se avecina. Viene
tiempos de angustia, tiempos de tribulación, tiempos de persecución, tiempos de guerra, tiempos de hambre, terremotos, todo un sinnúmero de cosas. Y nosotros, la iglesia del Señor, estamos viviendo como que si nada fuese a pasar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo por tu cónyuge? ¿Qué estás haciendo por tus hijos, por tus padres? ¿Qué estás haciendo? ¿Será que en esta iglesia, y será que en lo que me están viendo por internet, Dios encuentre una persona que haga vallado a favor de esta tierra? ¿Que interceda? ¿Será que Dios está encontrando a alguien? Yo no sé cuánto pueden decirle: aquí estoy, Señor, aquí estoy yo. Yo voy a santificarme, voy a purificarme, voy a entregarme. Cuando nuestro Señor Jesús, siendo santo, escuchen bien, siendo santo, siendo Dios, se hizo hombre para venir a salvarnos. Pero antes de iniciar su ministerio, antes de venir a proclamar salvación y vida eterna, antes de venir a proclamar arrepentimiento de pecados, Él se puso en medio de la brecha para ser vallado. Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4 dice que Jesús entró en un ayuno de 40 días por nosotros, por la tierra, por la humanidad. ¿Cuántos días estás ayunando por tu familia? Usted puede decirme: ¿qué estoy haciendo vallado? Mi pregunta es: ¿cuándo estás ayunando? ¿Cuándo estás orando? Pero primero, ¿cuándo te estás santificando? Jesús ayunó 40 días. Y al cabo de 40 días, según Mateo 4 y Lucas 4, nos dice: sintió hambre. ¿Por qué sintió hambre? Porque Él está como hombre allí ayunando, no como Dios. Y si Él venía para salvarnos y para hacer un vallado en medio de la brecha, tenía que usar solamente sus recursos humanos y no sus recursos de Dios, su poder. Porque como Dios, Él no necesitaba comer, no iba a sentir hambre, no iba a tener sed. Entonces sí tomó algo en ese ayuno, pero no comió durante 40 días. Y al final de esos 40 días, dice la Escritura que tuvo hambre. Tuvo hambre. Y vino Satanás y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: escrito está también, Satanás, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba allí preparándose, estaba ya capacitado para poder iniciar su recorrido, para darnos salvación y vida eterna, su recorrido hasta llegar al Gólgota, donde sería crucificado, para darnos salvación, que porque a través de su muerte íbamos a ser salvos toda la humanidad. Pero Él tuvo que pagar un precio. Satanás, ¿quién es Satanás? Satanás era un ángel muy hermoso, muy bello, que Dios hizo, pero un día Satanás decidió rebelarse contra Dios, y dice en el mismo libro de Ezequiel, capítulo 28, Él dijo: subiré y me sentaré y seré igual a Dios. Y Él trajo consigo la tercera parte de los ángeles de Dios, que eran ángeles menores que Él, y los convenció para la rebelión. Y entonces todo esto sucedió antes de la creación de lo que hoy conocemos. Fue antes. Y por eso cuando el Señor dice allí en Génesis capítulo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero fue antes de ese principio la rebelión. Y entonces nos sigue narrando en Génesis, y la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Satanás había sido derrotado. Y entonces él vino a la tierra y los ángeles, sus demonios que hoy conocemos como demonios, están tanto en la tierra como en la atmósfera que nos rodea. Ahí están. Son millones y millones y millones que están trabajando día y noche para llevar a la humanidad al caos, para llevar a la humanidad al pecado, para llevar a las familias a la derrota, para llevar a los matrimonios al divorcio, al adulterio, a la fornicación, a la división, a los pleitos. Y si no nos ponemos nosotros en búsqueda de Dios, entonces seremos derrotados también, porque Satanás se convirtió en el enemigo número uno de Dios y también del hombre. Pero por esta causa Cristo Jesús vino a derrotarlo. Y sabiendo Satanás que Jesús venía para derrotarlo, para destruirlo, fue que le dice entonces: dile a esas piedras que se conviertan en pan. Porque sabía que Jesús tiene hambre. Como humanos que somos, como cristianos, como evangélicos, como lo que sea, vamos a tener necesidades como hambre, como sed y muchas otras cosas más. Pero dice la palabra del Señor que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que usted sabe que no le convienen y sin embargo las hacemos. Pero esto nosotros debemos de poner un alto a nuestras vidas y buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Las cosas de arriba nos van a dar vida eterna, las cosas de abajo nos van a dar destrucción. ¿Qué estamos buscando nosotros primero? ¿Estamos buscando el reino de Dios y su justicia o estamos buscando nuestras propias satisfacciones personales? ¿Qué estamos buscando? Y entonces resulta pues que Satanás continúa con la tentación del Señor, pero Jesús sabía que Él vino para ser vallado. Como Dios no encontró un hombre allá en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, para ser vallado a favor de toda la tierra, para no ser destruida, Jesús dijo al Padre: Padre, yo voy. Envíame a mí, yo iré, Señor. Yo me pondré, no me encontraste en la tierra, pero aquí estoy yo. Y por esta causa el libro de Filipenses dice que Él, siendo Dios, no escatimó al ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria, de su poder, de su señorío, y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Él dijo: Padre, yo voy a ser vallado a favor de la tierra, a favor de Costa Rica, a favor de Colombia, de Venezuela, a favor de Argentina, a favor de toda Sudamérica, de toda América, a favor de todas las naciones. Dale un aplauso al Señor. Entonces lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra, según Mateo capítulo 4. Y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo: escrito está, Satanás, solamente al Señor tu Dios adorarás. Entonces Satanás lo agarró y lo llevó al pináculo del templo y le dice: arrójate de aquí, porque Satanás sabe la Biblia. Y le dice Satanás: porque escrito está también, Salmo 91, escrito está también que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Ellos te sostendrán en sus manos. Y Jesús le responde: escrito está también, Satanás, al Señor tu Dios no temerás. Ahí está Jesús. Satanás, por un lado, queriéndolo hacer caer para que él no sea ese vallado que Dios estaba buscando. Pero por otro lado está Jesús, consciente de su misión. Yo quiero preguntar hoy a la iglesia, quiero preguntar hoy a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los profetas, a los apóstoles, a los líderes, a los diáconos, a los músicos, a las danzoras. Yo quiero preguntarle a los de matrimonio, yo quiero preguntarle a los hombres, a las mujeres: ¿está usted consciente del llamado que Dios te ha hecho? Muchas veces nos jactamos de que yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy este, yo soy lo otro. Pero estamos cumpliendo el mandato de Dios. Después de que el Señor fue tentado, Satanás se apartó de él y luego empieza el Señor
Pero allí mismo en Mateo capítulo 4 nos empieza a narrar a partir del versículo 12 que él empieza a recorrer Galilea y va pasando por el mar de Galilea y a la orilla del mar de Galilea y se encuentra a los pescadores, a Pedro y a Juan, y les dice: venid, a Pedro y a Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Luego más adelante se encuentra a otros dos, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, hijos de Alfeo, y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Después de que Él está haciendo un vallado a favor de la tierra, ahora se está dedicando a buscar hombres y mujeres para que cuando Él se ha quitado, para cuando Él se ha llevado después de su muerte, queden haciendo vallado a favor de la tierra. Y esos hombres y mujeres, el Señor los sigue buscando hasta el día de hoy. ¿Y cuál fue la encomienda entonces? Allí mismo le dice: y os haré pescadores de hombres. Después que los llama, ellos son pescadores, ellos cuatro, y les dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y es lo que el Señor te ha llamado a ti. No importa el título, el ministerio que tú tengas, la única misión que Dios quiere que cumplamos es que nos hagamos pescadores de hombres. ¿A cuánta gente te está predicando? ¿A cuánta gente te está evangelizando? No se vale solamente con decir: yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy el diácono, yo soy el escritor, yo soy el compositor de música, yo soy la danzora, no se vale eso, mis hermanos. Lo que se vale es ponerse a favor de los pecadores, ponerse en medio para que el pecado no lo destruya, de enseñarles que Jesucristo es el Señor y que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Hoy necesitamos volvernos al Señor. Dios está buscando todavía hoy hombres y mujeres que se pongan en medio de la brecha para hacer vallado. Termino diciendo, versículo 31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Busqué entre ellos un hombre. Busqué entre ellos a alguien que intercediera. Tu familia está en grave peligro. Hay gente enferma de cáncer que no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Hay gente enferma de sus pulmones, de su hígado, de su corazón, de sus pulmones, de su páncreas, de su tiroides, y no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Hay gente que está hundida en el pecado del adulterio, en el pecado de las drogas, en el alcohol, y no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Hay gente que está hundida en el satanismo, en la hechicería, en la adivinación, y no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Hay hijos rebeldes que no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Habrá alguien en esta iglesia y habrá alguien ahí en su casa que pueda decirle: Señor, venme aquí, Señor, que encontraste a ese hombre, que encontraste a esa mujer. Yo me pongo en este día, a partir de hoy, para ser vallado a favor de toda la tierra. Yo me pongo en medio de la brecha para que el enemigo no pueda penetrar a mi familia, para que el enemigo no pueda penetrar a mi ciudad, a mi nación, para que no pueda penetrar a mi iglesia. ¿Habrá alguien que se ponga en medio de la brecha para que el enemigo no entre a su matrimonio, para que no entre a sus hijos? ¿Será que hoy Dios volverá a decir: y no lo encontré? Yo quiero invitarles que se pongan de pie, por favor.